el mapa conceptual de los sistemas de información turística que he creado. En primer lugar, los sistemas de información turística vamos a saber un poco más de ellos. En cuanto al ámbito de estudio de los SIT, analiza cuantitativa y cualitativamente la oferta y la demanda turística. También estudia el impacto económico en el medio ambiente y en el desarrollo urbanístico. Y también tiene otros ámbitos como pueden ser la identificación de nuevos productos, nuevos segmentos a los que dirigirse, etc. Los objetivos de los SIT, pues, proveer de información para investigación del sector turístico, permitir correcta toma de decisiones, servir para el uso internacional siguiendo unos parámetros ya establecidos y la optimización de los procesos para que todo sea más ágil y más correcto. En cuanto a los destinatarios, pues tenemos que son agentes públicos, los sectores, las empresas turísticas, las asociaciones de consumidores, los investigadores, estudiantes, etcétera. Todo aquel que necesite de datos turísticos. Los sistemas de información turística, pues tenemos que a la izquierda aquí tenemos lo que son los SIT mundiales, los SIT en Europa, los SIT en España y los SIT autonómicos. Vamos a ver en primer lugar los SIT mundiales. Tenemos la Organización Mundial del Turismo, que elabora y difunde estadísticas sobre corrientes turísticas mundiales. Establece un lenguaje y normas comunes a todos los países miembros. De la Organización Mundial del Turismo tenemos la cuenta estadística del turismo, que es un conjunto de cuentas y tablas que muestran los datos económicos de la oferta y la demanda turística, y el barómetro del turismo, que ofrece información sobre la evolución del turismo a corto plazo y se publica en enero, junio y octubre. Otro de los SIT mundiales es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uno de sus organismos es el Comité del Turismo, que comparte las estadísticas y la experiencia en política turística para promover un mejor crecimiento económico y más sostenible. Y ayuda también en el ámbito público, el área internacional y el Banco Mundial, aunque no sean unos SIT como tal, pero participan porque además de asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional en materia turística, pues realiza informes, estudios y estadísticas para la toma importante de decisiones. Y el Banco Mundial pues intenta reducir la pobreza y generar prosperidad en países en vía de desarrollo. Si nos vamos a los SIG en Europa, pues tenemos al Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, que publica el Eurostat Yearbook, ¿vale? Son estadísticas actualizadas en varios campos, entre ellos uno de ellos es el turismo, y ofrece también el Regional Yearbook, que es un poco más dedicado a los países. Los datos son básicamente el volumen de la oferta turística, el volumen de la demanda turística y los aspectos financieros en materia de turismo internacional. Si nos fijamos en los SIDs en España, tenemos el Instituto de Estudios Turísticos, que es un organismo público que investiga los factores que inciden sobre el turismo y elabora, recopila y valora las estadísticas del sector turístico. De aquí tenemos tres apartados que tenemos dentro de este mismo sitio. Tenemos Ocupatur, que determina la ocupación en hoteles y casas rurales en época de mayor afluencia turística. Estudia el tipo de alojamiento, el motivo, la duración de la estancia y varios aspectos más. Este estudio se hace solo de forma ocasional, como hemos dicho, en época de mayor afluencia turística. Habitur es una encuesta anual sobre los hábitos turísticos, la satisfacción, fidelidad de los turistas internacionales que visitan nuestro país. Y Balantur, por último, que es el análisis anual que se ofrece de la demanda y la oferta turística, la competitividad en España y los ingresos por turismo, utilizando variables como oferta, demanda y el peso que tiene el turismo en el Producto Interior Bruto del país. En cuanto a los SID España, tenemos también el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo encargado de la coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración General del Estado y la supervisión y control de los procedimientos técnicos. Los indicadores coyunturales en los que se basan estas estadísticas tenemos, por un lado, Afrontour, que proporciona datos mensuales y anuales de visitantes extranjeros que llegan a España, así como las características de los viajes mediante algunas variables. FamilyTour lo que da son informaciones mensuales, trimestrales y anuales de las características de los viajes que realizan los residentes españoles, como pueden ser los destinos, la duración, el motivo, el gasto, etc. Y EGATour, que es el estudio mensual que da a conocer el gasto de los turistas extranjeros que visitan nuestro país.
Por otro lado tenemos a Exceltur, que no es igual que antes, es una privada, son una asociación sin ánimo de lucro formada por 23 empresas privadas del ámbito turístico en el que hacen reuniones y analizan la oferta, la demanda turística y las mejoras posibles para seguir creciendo en este campo. Y ya si nos vamos a los autonómicos, vemos que dentro de cada comunidad autónoma pues tenemos otros SIT más específicos de estudio. Si nos fijamos en Andalucía tenemos SAETA, que su objetivo es el de obtener información del comportamiento en materia turística para conocer las necesidades, el impacto económico y analizar las previsiones y el crecimiento que se pueda tener en nuestra comunidad. Y después tenemos el SIMA, que es un banco de datos que ofrece informaciones estadísticas en distintos campos y uno de ellos pues también es el turismo. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos explicado. En cuanto a la segunda parte, vamos a ver, por ejemplo, los datos del Instituto Nacional de Estadística. En este caso, lo que quiero explicar es la oferta turística. En cuanto a la oferta turística, vamos a fijarnos en los hoteles. Aquí tenemos explicado muy bien el número de viajeros, las pernoctaciones que se han hecho, la estancia media que tienen las personas que duermen en los hoteles de España, el número de establecimientos, las plazas estimadas de alojamiento y las personas que trabajan en hoteles en nuestro país. Aquí podemos ver ahora mismo el clave nacional. Podemos elegir también por comunidades autónomas y aquí a la derecha tenemos un gráfico que es de octubre del 2018. Entonces tenemos Cataluña, número de pernoctaciones, de viajeros, perdón, en Andalucía el número de viajeros, Madrid y las Baleares, y así podemos ir viendo comunidad por comunidad. ¿Que queremos saber el número de pernoctaciones? Pues aquí podemos ver el número de pernoctaciones que ha habido, por ejemplo, en Canarias está a la cabeza, pues está las Islas Baleares, Andalucía, y aquí tenemos si ha subido o ha bajado ese número de pernoctaciones con respecto a datos anteriores. Igual que podemos ver cualquier estadística, como puede ser la estancia media. Aquí, por ejemplo, tenemos la nacional. Vemos que por encima de la estancia media nacional tenemos a 3 comunidades, como son Canarias y las Baleares y Comunidad Valenciana. Y sin embargo, por ejemplo, Andalucía en este caso pues está por debajo de la media. Número de establecimientos en el que tenemos que Andalucía está a la cabeza, las plazas estimadas y el personal empleado. Y aquí abajo a la izquierda tenemos una gráfica con respecto a cómo ha ido moviéndose el mercado en distintas épocas y distintos años, distintos trimestres. Vale, este sería el número de establecimientos. Si cambiamos aquí, por ejemplo, a viajeros, la gráfica nos va a mostrar el número de viajeros. Ha ido haciendo también pequeños cambios dependiendo de la época y de la estacionalidad. Si nos vamos aquí a Tour España, ¿vale? Vamos a ver los datos de Ocupatur. En este caso, pues queremos ver, por ejemplo, el PDF de lo que es cómo ha sido la Semana Santa 2018. Vamos a ver cómo fue la Semana Santa de este año en cuanto a la materia turística. Y aquí tenemos datos que reflejan muy bien cómo ha crecido o bajado tanto la previsión como la ocupación por comunidades autónomas. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en Andalucía. Aquí tenemos Andalucía. El año 2017 las reservas fueron del 81%, la previsión fue del 89%, la ocupación final fue un 88%. En el 2018 pues vemos por ejemplo que las reservas han bajado, la previsión era más baja también porque eso puede ser por las fechas, pero bueno, nos da indicadores. Y la ocupación final. Asimismo podemos verlo con cualquier otra comunidad autónoma también. En Semana Santa sabemos que depende de la época, puede haber más o menos. Por tipo de alojamiento, pues aquí vemos en general, también ordenado por ciudades, las ciudades más importantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, en hoteles, las reservas que se hicieron en Semana Santa, pues tenemos que han sido en el del año 2017 un 77,5%, la previsión y la ocupación final, igual que en el 2018. También nos desvela si es turismo de costa, cómo han sido las costas, archipiélagos, un poco más desglosado todo. Aquí vemos las que son las reservas, las previsiones de ocupación, todo lo que hemos visto antes de todos los datos, pero en forma gráfica. Y aquí un poco de
en un resumen explicado cómo ha sido, qué tipo de hoteles, la ocupación de alojamientos de esquí, en hoteles, en ciudades, un poco para analizar todos estos datos siguiendo patrones de 2 años. Estos son los datos definitivos ya dados por el Ministerio de Energía y Turismo y Agenda Digital. Y si nos vamos a Andalucía, vamos a ver, por ejemplo, los datos provinciales. Aquí tenemos también muchos datos. Vamos a ver qué nos dicen por provincia de nuestra comunidad. En este caso, pues, yo me quiero ir a Málaga, que es la ciudad en la que yo estoy. Vamos a ver el PDF de la información turística que nos ofrece. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, el número de viajeros en establecimientos hoteleros. Datos acumulados del año. Esto se ha realizado, como vemos aquí, el 3 de diciembre del 2018. Vemos que está estudiado desde enero a octubre del año 2018. Vemos los datos mensuales, podemos ver los datos acumulados desde enero a octubre y los datos del año completo. ¿Vale? Esto es del año 2017 para poder hacer una pequeña comparativa, aunque hasta que no estén los datos finales, mejor no compararlos para poder hacer una verdadera valoración de cómo ha sido el año turístico. Igual